Queremos compartir más noticias con ustedes y luego de que se descubriera que los niños del Jardín Infantil Amanecer eran agredidas y agredidos por las técnicas parvularias del gobierno y también los parlamentarios impulsaron una serie de medidas para evitar los maltratos en estos establecimientos. Para conversar sobre precisamente algunas de estas medidas estamos con el diputado de la UDI, Giovanni Calderón. Diputado, muchas gracias por venir a este espacio. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme. Bueno, estamos un poco apesadumbrados por la derrota de Colo-Colo, pero... Sí, pues usted es fanático de Colo-Colo. Fanático, es parte de la vida. Hablemos de eso más adelante, partamos con esto de las medidas que han planteado ustedes. Tuvo una pauta de prensa el fin de semana donde dio a conocer algunas medidas. ¿Nos podría profundizar en qué consisten? Sí, mira, básicamente, junto con el diputado Felipe Ward, que también ha estado acá, anunciamos la presentación de 3 proyectos de ley vinculados al tema del cuidado de los niños que estudian o que están, digamos, en jardines infantiles. 2 de esos proyectos de ley requieren el patrocinio del Ejecutivo, del Gobierno, porque muchas veces la gente, el ciudadano común no sabe esto, pero los parlamentarios no tenemos iniciativa de ley en todas las materias. No podemos iniciar proyectos de ley en todas las materias, sino que hay materias que por mandato de la Constitución están reservadas en su iniciativa al gobierno. Es el gobierno el que tiene que dar el impulso inicial. Entre esas materias están todo lo que tiene que ver con tributo, con impuestos. Entonces, nosotros el año pasado, en el mes de septiembre, el 1 de septiembre para ser más preciso, presentamos un proyecto de acuerdo, que es la forma en que el Parlamento le plantea una determinada solicitud al gobierno. Y en ese proyecto de acuerdo, que tenía que ver precisamente con esto de los jardines infantiles, le pedíamos al gobierno, al presidente Piñera, que introdujera una modificación a la ley de rentas municipales, que es una materia tributaria y por lo tanto no teníamos iniciativa, para que cuando los jardines infantiles fueran a obtener la patente municipal, se vieran obligados a registrarse ante la JUNJI. Que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles. ¿Y cuál es la idea de esto? Que la JUNJI pueda tener un registro y que el país, en general, los papás, los ciudadanos comunes, puedan conocer cuáles son los jardines infantiles existentes y tengan un registro, digamos, al cual acudir y saber quiénes trabajan ahí, qué títulos tienen, etcétera. Esto fue después, diputado, del caso del niñito que falleció por la parvularia que se le olvidó en el auto. Mira, súper buena pregunta porque implícito a tu pregunta está el hecho de que el Parlamento y los parlamentarios reaccionamos frente a ciertos hechos públicos de mucha connotación, digamos, y actuamos sobre... Actuamos en buen chileno sobre caliente. Esa es un poco la visión que tiene la ciudadanía. La verdad es que no es así en este caso como en otros que hemos tenido oportunidad. Por ejemplo, yo presenté un proyecto sobre seguridad minera 3 meses antes de que pasara lo de la mina San José, que estaba en mi distrito. En este caso fue igual. Investigando, digamos, o encontrándome con la realidad de mi distrito, me di cuenta que había mucho jardín infantil comunitario, que es una figura Contémosle a la gente también que usted es diputado de la tercera región. Por la tercera región. Y bueno, yo represento al Valle del Huasco, a las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Huasco y Freirina, y además Caldera y Tierra Amarilla. ¿Y usted en ese distrito se da cuenta de este problema y presenta esto? Efectivamente, en el mes de marzo, yo estaba recién asumido, yo primera vez que soy parlamentario, a fines de marzo, principios de abril, investigando un poco cómo estaba funcionando el tema de los jardines infantiles producto de un problema específico, descubrimos de que había toda una gama de jardines infantiles que funcionan absolutamente al margen del control de la JUNJI. Entonces, cuando se habla de que hay un problema de fiscalización, el primer problema que hay que corregir es que la JUNJI, que es el organismo del Estado, digamos, a cargo del tema de jardines infantiles, tenga noticia, al menos, de la existencia de un jardín, porque pasa que ni siquiera, digamos, sabe no hay registro, no hay registro, no hay nada. Complicado eso. Oiga, ¿y cómo ha estado la acogida de los pares suyos, de los demás parlamentarios? Porque para esto tiene que haber acuerdos. Efectivamente. Mira, muy buena, porque este proyecto de acuerdo que yo te comentaba, que fue presentado el 1 de septiembre, yo se lo ofrecí para la firma, digamos, para que lo presentáramos conjuntamente, no solamente a parlamentarios de mi partido, sino también de la Concertación, y a parlamentarios además que están en la Comisión de Educación, como la diputada Marina Antonieta Saá, el diputado Sabac de la Democracia Cristiana, y ellos acogieron muy bien la iniciativa, la presentación. Por acá tengo el proyecto de acuerdo, y acá está, mira, Jorge Sabac, María Antonieta Saá, todos ellos firmaron el proyecto Sergio Bobadilla, que es de la UDI. Acá las firmas por si las queremos mostrar. Efectivamente, ellos firmaron el proyecto, lo patrocinaron, digamos, y 2 meses después, el 1 de diciembre, se aprobó por unanimidad de todos los diputados que estábamos en la sala. En ese momento que éramos 54, sin ningún voto en contra, y
se despachó esto al Ejecutivo. Pero hoy día lo que nosotros queremos hacer es presentarlo como proyecto de ley. Por eso vamos a pedir el patrocinio directamente para que sea el gobierno el que tome la iniciativa en esta materia, junto con otro proyecto que también requiere del patrocinio del Ejecutivo, que es la creación de un registro, pero ahora de los técnicos y profesionales del área parvularia. O sea, no solo de los jardines infantiles, sino también de las personas que se desempeñan en los jardines infantiles. Para que un papá pueda meterse a internet y ver, mire, en el jardín infantil Las Florecitas, está la tía Carmen, digamos, ella es técnico parvularia, estudió en tal centro de formación técnica, este es su currículum. Esa es la idea, poder dar información a los padres para que tomen decisiones informadamente. Qué bueno, ojalá se pueda concretar rápido, pues sería una herramienta que sería bastante útil. Usted decía que a veces los parlamentarios se les acusa de reaccionar a raíz de las circunstancias. Los medios también tenemos un mea culpa, ya que también reaccionamos con algunas noticias cuando ocurren y no las prevenimos. Sin embargo, revisando algunos datos suyos, diputado, usted está planteando incorporar la enfermedad del lupus al plan Auge. Ahí no estamos actuando en contingencia. Exacto. Cuéntenos un poco primero qué es lo que es la enfermedad del lupus y por qué la está solicitando incorporar al plan Auge. Bueno, primero te cuento un poco el origen de esta idea o de este proyecto, digamos. Surge de mi relación con mis propios electores y otras partes, digamos, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Yeah. Yo invito siempre a mis electores a que se incorporen a Facebook, a que me agreguen, y yo chateo con ellos, me mando mensajes, incluso muchas veces los trato de responder por teléfono, qué sé yo, y en uno de esos mensajes una persona me planteó el problema de esta enfermedad, que es el lupus sistémico eritematoso, que en realidad es una forma de lupus, hay varias formas de lupus. El lupus es una enfermedad, yo no soy especialista, no soy médico, pero para explicarlo bien, que genera una serie de sintomatologías que terminan siendo inhabilitantes para la persona, es decir, la persona termina sin poder trabajar. Entonces se genera un problema económico por la enfermedad que no es una enfermedad catastrófica al nivel del SIDA o de otras que son realmente muy caras, pero sí es una enfermedad que para una persona de clase media, para abajo, digamos, es incosteable. O sea, los remedios son muy caros, parten tomando un genérico que rápidamente tienen que abandonar para tomar medicinas que son cada vez más caras, y ahora además, como te comentaba fuera de cámara, se modificó un reglamento que regulaba las farmacias magistrales, que son farmacias que crean los remedios, que los fabrican, digamos, que no son de fabricación industrial y que tenían un costo mucho menor que el medicamento industrial, digamos. Y eso naturalmente además les va a afectar a las personas que padecen de lupus. ¿Y cómo le ha ido con esta idea de incorporarla al plan Auge, que daría un costo más barato para la gente que lo sufre? La idea básicamente es que tenga cobertura, especialmente en materia de medicamentos, y que sea incorporada al Auge, que implica una serie de garantías, ¿cierto? El proyecto de acuerdo se aprobó con una muy buena votación también por unanimidad. Y ahora el presidente Piñera hace unos días atrás, un par de semanas, anunció que se iban a incorporar una serie de enfermedades, no especificó cuáles, en una nueva etapa del Auge, que el Auge ha ido paulatinamente abarcando más dolencia, digamos, más patología. Y nosotros esperamos que se acoja esta idea que fue, como te digo, ya aprobada por la Cámara de Diputados, y que el presidente pueda beneficiar a un grupo de personas que, no siendo una enfermedad muy común, porque la verdad es que una enfermedad relativamente poco frecuente, sí es una enfermedad que afecta a bastante gente a lo largo de todo el territorio nacional. Bueno, así se empieza. Sí, por ejemplo, recuerdo que empezó también la campaña para incluir a la esclerosis múltiple, y finalmente se incorpora al Auge, así que ojalá que la gente que sufre lupus pueda verse beneficiada por esta iniciativa. Diputado, usted, este es el primer periodo que tiene. Primer periodo. ¿Y le gustaba esto de ser político? Tiene de dulce y de agraz. Tiene de dulce y de agraz porque, a ver, como comenzábamos delante, la verdad es que uno siente, yo por lo menos siento que se pueden hacer más cosas de las que realmente pensaba que se podían hacer. A ver, pero acá yo tengo una declaración suya que dice, lo cito textual: el 80% de los políticos hacen promesas que no pueden cumplir. Lo sacaron de contexto. No. ¿Me lo cuenta a vuelta de comerciales? Muy bien. Ya, vamos a comerciales. Luego el diputado de la UDI, Giovanni Calderón, nos va a contar qué pasó con esta frase que nos va a explicar de dónde viene. Vamos y volvemos.
Continuamos conversando con el diputado de la UDI, Giovanni Calderón. Antes de la pausa le habíamos preguntado el origen de esta frase: el 80% de los políticos hacen promesas que no pueden cumplir. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo soy un político un poquito atípico. Me ha costado asumir esto de que me digan que soy político, de ser político, porque yo me considero un ciudadano común que hace esta pega. Para mí esto es un trabajo que tiene harto sacrificio. Entre otros, tú me preguntabas qué me había parecido mi primer año. Bueno, uno de los sacrificios más grandes es el familiar. La gente muchas veces no sabe que uno abandona un poco a su familia. En este caso a mi señora, no tengo hijos, pero ella es la que más ha sufrido probablemente mi ausencia. Sobre todo porque hay que explicar también que hay semanas acá en Valparaíso, allá en Valparaíso, y semanas distritales donde ustedes se reparten. Uno vive arriba de un avión, entre Santiago, por los tratos con los ministros, las reuniones, Valparaíso, el Congreso, y el distrito que en mi caso está en el norte. Allá tengo mi casa, así que es complejo el tema. Pero como te decía, yo soy un político un poquito atípico, por lo menos hasta ahora, y de repente me salgo de los márgenes acostumbrados, digamos, de lo políticamente correcto. De lo políticamente correcto. Y digo cosas que son políticamente incorrectas y me retan y, bueno, me llaman a terreno. Yo siempre digo, mira, yo soy como un futbolista, como un mediocampista, digamos, juego en equipo, porque yo creo que la política se juega en equipo y no es un deporte individual, no es un deporte la política, pero esto es una metáfora, digamos. Perfectamente. Se juega en equipo, pero además recibo muchas patadas y el técnico más encima me reta y me corta de vez en cuando, así que... Pero bueno, sí, efectivamente dije eso porque, mira, la verdad es que yo creo que tiene que haber una renovación en la política, estoy convencido de eso, que las primeras líneas, digamos, de los partidos políticos, de las autoridades en general, tienen que empezar a renovarse, tiene que empezar la gente nueva, digamos, a inyectarle la savia que trae. Hay un impulso ahí que está contenido. Y cuando hay políticos que llevan muchos años en la misma pega, naturalmente, es una cosa natural que ocurre en cualquier trabajo, empieza un proceso de anquilosamiento, de acostumbramiento. De achanchamiento, dice la gente. Me adivinaste el pensamiento, como dice, Borges decía eso, de achanchamiento. Y bueno, y ahí es donde se producen estas prácticas en que se prometen cosas, ya a la gente se le dice cualquier cosa y ahí empieza a perder credibilidad la política. Y eso es grave. Es grave, yo creo que nosotros todavía... Es grave que se deterioren las instituciones. Yo creo que los chilenos todavía no valoramos, Cristian, el valor de la estabilidad de nuestra institucionalidad. Todavía no entendemos lo que eso significa. Y en la medida en que empecemos a conocer los problemas que han enfrentado países vecinos o países lejanos, digamos, en esta materia nos vamos a empezar a dar cuenta de que Chile es un país tremendamente estable gracias a la seriedad de su clase política. La clase política chilena es muy buena. En general está compuesta de gente seria y honesta. Claro, hay puntos negros y eso no se puede ocultar, digamos. Bueno, siempre comparan al Parlamento, al Congreso con un colegio. Uno en el colegio tiene compañeros altos, compañeros bajos, compañeros bueno, delgados, malo, compañeros... Mateo, flojo, de todo. Un colegio es el reflejo a la larga de la sociedad chilena. Así es. Bueno, y un hecho que remeció a la sociedad chilena el año pasado fue el rescate de los mineros. Usted, me acuerdo que tuvo harta exposición mediática en ese tiempo, ya que la mina quedaba dentro de su distrito. ¿Cómo ha evolucionado eso después del rescate? Bueno, habría que distinguir, creo yo, ha evolucionado de manera distinta en relación a los 33, a los famosos 33 que han tenido todo un bagaje por el mundo, lo han invitado a muchas partes, estuvieron en Israel, estuvieron en Inglaterra, recientemente se casó uno de ellos, de hecho el ministro Lawrence Goldman estuvo con él en el matrimonio en Copiapó. Y bueno, por otra parte está todo el grupo de trabajadores de la mina San José que quedó sin trabajo, que enfrentó una demanda contra la empresa y que fue un proceso duro, difícil, porque la empresa entró en un proceso de quiebra, de liquidación, en que los trabajadores debieron haberse pagado por ley antes que nadie. Y hubo un problema con el Consejo de Defensa que retuvo unos fondos y en definitiva, bueno, hoy día afortunadamente, entiendo, se están pagando la totalidad de los finiquitos de esos trabajadores y además hay preocupación, a mí me consta, de las autoridades regionales y del ministro de Minería, por cierto, de Lawrence Goldman, para que esos trabajadores puedan encontrar otros trabajos. De hecho, se hicieron ferias laborales para ellos. ¿Y el resultado de eso, diputado? Ha sido dispar. Yo creo que ha sido dispar porque naturalmente, como tú comentabas recién respecto al Parlamento, en todo grupo humano se da de todo. Hay buenos trabajadores de distinta, digamos, desempeño.
Y dependiendo mucho de eso, claro, hay algunos que han encontrado trabajo, buenos trabajos, y otros han tenido más dificultades. Oiga, usted mencionaba que ocupa harto las redes sociales, el Facebook, pero también tiene Twitter. Sí. Su cuenta es... Dip_Calderón. Ya. Y cuando no sea diputado va a tener que cambiar el... Yo creo, y de hecho ya he pensado en cambiarlo porque uno cambia el nick nomás, pero no sigue cambia, siendo la misma cuenta. Sí. Oiga, ¿y qué experiencia ha tenido de esto del Twitter, por lo menos? Que es lo que nosotros siempre hablamos harto del Twitter. Mira, es una experiencia, ha sido todo divertido en relación con el Twitter, porque por de pronto yo no tenía idea de Twitter hasta que... ¿Quién lo introduce? Me introduce una persona bastante conocida en televisión, la modelo Adriana Aguayo. ¿Ya? ¿La Titi Aguayo? La Titi Aguayo. Ella tiene un tremendo drama, digamos, producto del asesinato de su hermano, y a partir de su experiencia nosotros desarrollamos un proyecto de ley que también está en trámite. Vino ella a hablar la semana pasada aquí sobre el bullying. Efectivamente, nosotros presentamos un proyecto para reformar completamente de punta a cabo la ley de responsabilidad penal juvenil, porque la verdad es que más allá de las dificultades del Sename, esa ley tiene problemas estructurales. Y bueno, en ese contexto ella me dijo, mira, y tú tienes Twitter, qué sé yo, y me empezó a introducir en el tema del Twitter, y bueno, yo soy una persona como cualquier otra, digamos, con sentido del humor, entonces yo no solo tuiteo lo que hago, esto de las actividades políticas, estoy en esto otro, sino que tuiteo mis ideas, o no sé, soy hincha de Colo-Colo, tuiteo sobre Colo-Colo, y de repente me ha pasado la cuenta mi espontaneidad, digamos. Ya. ¿Y le escriben cosas que no le gustan, bloquea mucho? En general no. En general yo te diría que no he tenido reacciones negativas, salvo un par de episodios, pero en general es bastante porque han habido parlamentarios que han tenido problemas. Me acuerdo del diputado Arenas, que tuvo una discusión que llegó a ser portada de un diario de circulación nacional. El diputado Marco Antonio Núñez, fanático de la Universidad de Chile, tuvo un problema ahí con los hinchas de Colo-Colo, y el diputado Asbun lo quiere sacar de la Comisión de Ética. Yo no sé en qué ha quedado eso. Yo creo que de repente no es bueno que caigamos en ser graves, y entendamos que uno puede... Yo creo, Cristian, esta es mi declaración del principio, yo creo firmemente en la libertad de expresión. Yo no he hecho mi tesis doctoral, pero estudié un doctorado en la Universidad Católica, y mi tesis, mi proyecto de tesis versa sobre eso. Y para mí la libertad de expresión es fundamental. Yo creo que uno tiene que aprender a respetar la diversidad de opiniones y la diversidad de pensamiento, y no por eso, digamos, vamos a transformarnos en enemigos o en adversarios a muerte, de manera que la existencia del otro ponga en peligro mi existencia. Eso no tiene por qué ser así. Este país ya vivió esa experiencia y tenemos que aprender a respetarnos en nuestra diversidad étnica, en nuestra diversidad de opción sexual, en todo lo que el ser humano implica, y por lo tanto, y partiendo, por cierto, de la libertad de expresión. Usted habla de la diversidad sexual. ¿Está a favor de los matrimonios homosexuales, por ejemplo? No, a favor de los matrimonios no, por una razón antropológica, no por razones, digamos, antropológico-jurídicas, en realidad, cuestiones que son que tienen que ver con mi formación profesional. Yo soy abogado, pero sí estoy de acuerdo, y creo que hay un tremendo vacío en la regulación de los aspectos patrimoniales de las relaciones de personas del mismo sexo. Las uniones de hecho que se está hablando. Las han denominado de esa manera, pero cuando se habla de unión de hecho también se incluye a las parejas heterosexuales. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción, porque el gran vacío y el gran problema que enfrentan las parejas del mismo sexo en materia patrimonial es precisamente por ser del mismo sexo. Como son personas del mismo sexo, no tienen acceso a los regímenes patrimoniales con que se tutela el matrimonio. Entonces hay que regular, hay que establecer un conjunto de normas que les permita a ellos desenvolverse en el ámbito patrimonial como la pareja que son. Es un tema que la sociedad chilena tiene que abordar más, creo, y bueno, acá espero yo tocarlo en algunas próximas ediciones del noticiero. ¿Qué tienen la oportunidad de, como desde el cable no se rige por el rating? Usted también ha apoyado la idea de que se elimine el People Meter Online. Efectivamente, bueno, a ver, el origen de esto fue una indicación que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados hace un par de semanas. Tiene su origen en un proyecto de ley que presentó el senador Jaime Orpi, en su oportunidad, era unos 4 o 5 años atrás. Yo era asesor de los senadores de la UDI en ese momento, y él me pidió que estudiáramos el tema y que presentáramos un proyecto. Lo presentamos, el proyecto tuvo algún trámite, pero finalmente se archivó. Y hace una semana la Concertación, la diputada María Antonieta Sá, presenta una indicación en el contexto del proyecto de televisión digital para prohibir el People Meter Online, digamos, prácticamente en los mismos términos del proyecto que habíamos presentado en su oportunidad con el senador Orpi. Muy parecido. Muy parecido, y bueno, me pidieron que lo apoyara. Yo naturalmente, estando de acuerdo con la idea, apoyé la indicación.
junto con algunos otros parlamentarios y diputados de mi bancada y de la Concertación, y se aprobó la indicación. Yo creo, Cristian, que aquí creo en la libertad, por cierto, pero cuando tú tienes elementos que entorpecen esa libertad, para que haya libertad es fundamental que haya información, que es la función que cumple este canal. Y por lo tanto no podemos permitir que se distorsionen los contenidos en función de intereses de negocio, digamos. Como ocurre con el People Meter Online, que en definitiva lo que hace es determinar el contenido que ofrece el canal de televisión. ¿Cuánto habrá marcado el equipo, el rating de Colo-Colo del partido? No sé. Pero... Oiga, se la farrearon. Mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, los colocolinos estamos acostumbrados a sufrir, bueno, pero menos que otros, hay otros que sufren más. Diputado Calderón, le quiero agradecer haber venido a esta conversación de casi 20 minutos. Hace un tiempo ya veníamos coordinando esta entrevista, qué bueno que se haya podido concretar y le deseo suerte con los proyectos que está presentando, el de los jardines infantiles que partimos conversando y también el del lupus, que es bastante importante, sobre todo para la gente que lo padece. Muchas gracias a ti, Cristian. Ya pues, con esta conversación informativa entonces cerramos este bloque de noticias. Siga durante toda la noche acá en CNN Chile. Todo para estar bien en vida y salud.